Bueno, pues buenos días. A pesar de la lluvia, o porque la lluvia nos trae buenas cosas también, yo me fui de Cataluña, yo vengo de Cataluña, me fui de Cataluña con grandes lluvias, profundas inundaciones, y me decían mis amigos, mi familia, bueno, pues te vas a Cuba, vas a disfrutar del sol. Y no voy a disfrutar quizás del sol, pero sí voy a disfrutar de buena compañía, la estoy disfrutando. Yo me siento muy agradecido, ayer lo decía en una reunión que teníamos, me siento muy agradecido por la oportunidad de estar hoy aquí, de repetir. No es mi primera vez en el país y espero, confío, anhelo que no sea tampoco la última. Empecé en el 2010, vine en el 2010, vine en el 2011, repetí en el 2013 y en el 2014 no pude porque me hice daño, pero me he recuperado y estoy ahora aquí. Mi agradecimiento, por supuesto, a la Sociedad Cubana de Pediatría por haberme invitado, por haber pensado que yo podía aportar alguna cosa. Ayer lo decía en esta reunión, cuando a uno le invitan a este tipo de actos es porque, o yo así lo creo, es porque creen quienes te invitan que vas a decir alguna cosa interesante. O sea que muchas gracias en lo personal, por supuesto, pero porque a mí me permite hablar de un tema, del dolor crónico infantil, que me tiene, ¿cómo me tiene? Me tiene el corazón robado. Ayer también lo decía, yo empecé en esto del dolor hace muchos años. Antes de acabar mi licenciatura, yo soy psicólogo, y del Barça. No todos podemos ser perfectos, pero bueno, yo soy psicólogo. Empecé en esto porque, sinceramente, porque un profesor mío de la carrera me dijo, ¿a ti qué te interesa esto de la medicina conductual? Mira esto del dolor. Y yo pensé, ¿el dolor? Yo como psicólogo, ¿qué? Y la verdad es que después de todos estos años, y estoy hablando del año del curso 87-88, ha llovido ya bastante. Creo que los psicólogos podemos aportar cosas. De hecho, lo he comprobado a lo largo de estos años. Podemos aportar cosas. Así es que estoy agradecido por poder hablar de esto. Y decía, yo me empecé a formar para trabajar con adultos. Ayer también lo decía. Voy a hacer referencias a lo que decía ayer porque me siento repetir lo que ya comentaba ayer. Pero yo me formé para trabajar con adultos. Pero la realidad de las cosas, lo tozudo de la realidad de las cosas, ha hecho que en los últimos 20 años yo dedique la mayor parte de mi tiempo, y ahora casi en exclusiva, este tiempo que dedico a la investigación, a la actividad clínica y a la formación al dolor infantil, a intentar mejorar la calidad de vida de estos niños que tienen problemas crónicos de dolor y la de sus familias. Así es que gracias en lo personal, pero también en lo profesional, y si me permiten, hecho ya el agradecimiento a la Sociedad Cubana de Pediatría, me van a permitir que aluda también ahora a la doctora Gladys Abreu, que es la que es responsable última de haberme traído, de que yo haya venido hasta aquí. Me siento, decía antes, y si no lo he dicho, lo digo ahora, me siento abrumado por la calidez, por el cariño, por el cuidado que tienen conmigo, que espero que sea merecido al menos durante los días que estoy aquí. Os voy avisando para... bien. Estaba buscando el cacharro para pasar, pero lo voy a tener más fácil. Por favor. ¿Nos debe importar el dolor crónico en los niños? Y no es una pregunta baladí, porque, y el ejemplo lo tenía ayer cuando llegué, me decían que una periodista de aquí, del país, se preguntaba, ¿los niños, de verdad los niños experimentan dolor? Y uno se plantea, bueno, ¿qué clase de pregunta es esa? Cualquier mamá, cualquier papá, saben que los niños, que sus hijos experimentan dolor. Así es que, pero bueno, no es una pregunta extraña. Hace algunos años, y este es quizás uno de los motivos que a mí me ha
permitido perseverar a pesar de las dificultades que tenemos en mi país para atender a estos niños y a sus familias. Una de las cosas que más me llamó la atención es que saber que hasta mediados de los años 50, en la mayor parte de hospitales del mundo se hacían intervenciones quirúrgicas en niños menores de 2 años sin anestesia. No sé qué es lo que sucedía en Cuba, pero en mi país yo sé que eso sucedía. Yo soy de esos niños de esa época a los que les extirparon las amígdalas así y vete para casa. Yo soy de esos. Y sabemos que, y esto ha cambiado, afortunadamente ha cambiado y ha cambiado muchísimo, pero no lo suficiente como para que, por ejemplo, en mi país haya programas de tratamiento para el dolor crónico infantil de las mismas características que sí existen para adultos. Para adultos los hay en todos los hospitales de referencia en España. Para los niños, para los adolescentes, cero. Y esto es como mínimo sorprendente. Es verdad que los recursos son escasos. El viceministro lo decía, son escasos en todas partes. Y entonces uno tiene que decidir a qué dedica esos recursos. Bueno, pues yo voy a intentar compartir con ustedes datos que nos deberían hacer reflexionar, que a mí me hacen reflexionar. Son datos que nosotros hemos recogido en España, que son muy parecidos de lo que sucede a nivel internacional. Por tanto, quizás, solo quizás, sean también comparables a lo que puede estar sucediendo en su país. Y que, insisto, a mí me hacen reflexionar y que me gustaría compartir con ustedes para que reflexionemos juntos. Voy a dar datos, insisto, para poder ver, contemplar el dolor crónico infantil como un problema al que merece atender, y si estamos de acuerdo en esta posición, y confío que si no ahora, al final de mi intervención, estemos de acuerdo que deberíamos hacer alguna cosa, ¿qué cosas se pueden hacer al respecto? Compartiré con ustedes experiencias de lo que nosotros estamos haciendo en España, también a nivel europeo, para ver si alguna de estas cosas pudieran ser de interés también en su país. Por favor. Entonces, a mí me gusta dar conferencias no solo a profesionales sanitarios, sino también a la población en general, porque creo que una de las acciones importantes es dar a conocer el problema, que los niños en efecto experimentan dolor. Si los propios profesionales no lo entienden, es muy difícil que los papás, las mamás, que la población en general lo crea. Así es que recuerdo en una de estas intervenciones, yo expliqué mi rollo, si me permiten que lo diga así, yo fui con mi cosa, lo expliqué. Y esta persona que tenía me decía, yo tengo 4 nietos y ninguno de ellos tiene dolor crónico. Bueno, pues lo celebro, eso es lo que le dije, celebro que sea así. Pero también, y eso no lo compartí, tenía la duda de que eso fuera realmente cierto. Pero no porque él me estuviera engañando, sino porque seguramente su visión respecto del problema no se acercaba a lo que es la realidad. Y ahora voy a compartir con ustedes algunos resultados. Yo creo que el dolor crónico infantil es un problema de salud pública. Punto. ¿Y por qué? Pues por la extensión, por la prevalencia, por el impacto de lo que sucede. El primer estudio que se realizó en España, lo hicimos nosotros, lo publicamos en el año 2008. En aquella época todavía me dedicaba básicamente a trabajar con adultos, pero este fue uno de los primeros datos que a mí me llamó poderosamente la atención. Un estudio epidemiológico con un grupo representativo de la población catalana, que quiere decir española también, porque la catalana y la española, a pesar de lo que dicen algunos, no somos tan diferentes. Y lo que encontramos es que el 37,3% de los niños que participaron en aquel estudio informaban de problemas crónicos de dolor. El 37%. Yo no sé qué es lo que les parece a ustedes, pero a mí aquello me pareció una barbaridad. 37% es una barbaridad. En aquella época se entendía que es crónico cualquier dolor que va más allá de los 6 meses.
Ahora actualmente la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor define dolor crónico como aquel dolor que va más allá de los 3 meses y que no se resuelve satisfactoriamente con los tratamientos médicos más sofisticados. En aquella época el 37,3%, aquello fue un golpe de realidad muy duro, porque en aquellos momentos no había ningún problema de tratamiento para el dolor crónico infantil en mi país. Las cosas han cambiado un poco, pero no suficiente, como decía antes. 37%. De esto, hace ya algunos años, mayoritariamente, y esto es algo que sucede así en todos los estudios que se han publicado a nivel internacional, las niñas informan de más problemas. De hecho, podríamos considerar que el hecho de ser mujer es un factor de riesgo para tener problemas crónicos de dolor. Más niñas que niños, más mujeres que hombres, en cualquier edad. El hecho de ser mujer es un factor de riesgo. Bueno, pues en aquella sí teníamos el 37% con problemas crónicos de dolor y el 1,1% de este grupo tenía graves problemas de discapacidad asociada al dolor crónico. Bien, han pasado ya algunos años y hace un par de ellos decidí que ya había llegado el momento de volver a revisar qué es lo que estaba sucediendo. Había un estudio que se publicó en PAIN, que quizás recuerden que es la revista de mayor índice de impacto que se publica específica relacionado con el dolor. Y había un estudio que señalaba, este es un estudio que realizamos con entrevistas personales en profundidad con los niños. Pues hay un estudio que se publicó en el año 2017 que mostraba que los estudios epidemiológicos que se realizan con este tipo de recogida de información muestran índices más altos que si la recogida de información se realiza a través de entrevistas de lápiz y papel. Bueno, pues decidimos, vamos a preguntar de nuevo a estos niños, no a estos mismos, pero sí en el mismo contexto sociopolítico, sociogeográfico. Vamos a preguntar a un grupo parecido de niños y vamos a utilizar el otro procedimiento que dicen que debería mostrar unos índices menores de prevalencia. ¿Qué creen que hemos encontrado? ¿Se mantiene la prevalencia? ¿Ha aumentado? ¿Ha disminuido? ¡Pumba! Ha aumentado. El 37% en el año 2008, el 37%. Ahora, año 2023, ¿ven la cifra? El 46%. Y por si dicen, bueno, es que estos catalanes, estos españoles, ya sabes tú, se quejan por todo. Bueno, puede ser que sí, pero lo cierto es que cuando vamos a los estudios que se han publicado, insisto, los estudios epidemiológicos internacionales muestran que, en efecto, esta es una cifra que se repite de forma invariable. Estamos hablando de, este es un dolor crónico, insisto, dolor que va más allá de los 3 meses, que no se resuelve de forma satisfactoria con los tratamientos médicos más sofisticados. 46%. Y esto ya es malo de por sí. Lo que es peor es constatar que el dolor crónico de alto impacto, que recuerden antes, en el estudio que presentaba antes, era del 1,1%, ahora también ha aumentado, estamos hablando del 5%. Es tremendo, es tremendo. No tenemos los recursos, sí sabemos qué es lo que debemos hacer, sí sabemos qué es lo que debemos hacer, las guías clínicas lo tienen muy claro, algunos de nosotros también lo tenemos muy claro, pero no se está haciendo. Y esa es una buena pregunta. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues el 5% de estos niños tiene graves problemas de discapacidad. El 46% tiene problemas crónicos de dolor. Las áreas afectadas se repiten de forma invariable en el estudio anterior, en este estudio, también en los estudios internacionales. Por tanto, algo nos está indicando. La prevalencia aumenta en las niñas de más edad. A medida que avanza la edad, los adolescentes también informan de más problemas crónicos de dolor. Insisto, esto es lo que está sucediendo
en Cataluña, en España y a nivel internacional. Mientras venía, fui a buscar qué cifra de niños y niñas menores de 18 años en Cuba, cuántos hay en Cuba, y si mis cálculos y las cifras que yo estaba barajando no son erróneas, estamos hablando de poco más de 2.300.000 niños y niñas hasta 18 años, más o menos, puede ser que no lo sé, esto es la cifra que salía en Google, pero eso es lo que decía. Si nos creemos las cifras que ahora estoy compartiendo con ustedes del 5%, sacamos el 5% de esa cantidad, estamos hablando de muchísimos niños y niñas. Si queremos ser más exigentes y no nos queremos creer esas cifras, el 5% no, vamos a disminuirlo hasta el 2%. El 2% en mi cálculo son 46.000 niños y niñas. Mi país no está en disposición de atender a estos niños. Esta cifra, 46.000 niños y niñas, no sé, aquí en Cuba me imagino que más o menos pues lo que pueda suceder en España. Estamos en franca, no lo tenemos bien. Voy a decirlo de esta manera, no lo tenemos bien, pero no lo tenemos bien si pensamos, y este es uno de los discursos que a mí me gusta compartir en estas ocasiones, si pensamos solo en programas de tratamiento de alta especialización. Antes se ha dicho por aquí, el viceministro creo que ha hecho referencia a esto, los programas de atención primaria son fundamentales, porque esos son los profesionales que están, a mí me gusta decir, en las trincheras, primera línea, combate. Y eso es lo que nos ha de permitir, al menos ese es mi discurso en España, nos debería permitir atender a esta población, que es muy numerosa, y que me imagino que también lo será aquí. Por si hay alguno de la audiencia que dice, bueno, estos catalanes, estos españoles se quejan muchísimo, este aumento solo es en su país. Bueno, pues quiero compartir con ustedes los resultados de un estudio que realizamos utilizando los datos de una encuesta que promueve la Organización Mundial de la Salud. Estamos hablando ya de más de 650.000 niños, adolescentes, de 33 regiones y países del mundo, en los que lo que hicimos fue analizar los datos que hay desde el 2002 hasta el 2014. Los datos, hemos vuelto a analizar estos datos y ahora ya tenemos la información que está disponible a nivel público, de acceso público, hasta el 2018, y los datos se mantienen. La progresión del dolor crónico es evidente. Aquí comparto los datos para el dolor de espalda, pero lo mismo sucede para el dolor abdominal y para el dolor de cabeza, que son los problemas más prevalentes. Es decir, que la prevalencia está aumentando también a nivel internacional, no solo en Cataluña, no solo en España, a nivel internacional esto es también evidente. Decía, es un problema de salud pública por su impacto, pero también por la extensión, pero también por su impacto tanto a nivel individual como a nivel social y familiar. Por favor, la siguiente. Estas son algunas de las características o algunos de los problemas, mejor dicho, que experimentan estos niños que participan en este estudio al que yo ahora estoy haciendo referencia, este estudio epidemiológico longitudinal. Son niños que tienen problemas de salud mental, depresión y ansiedad de forma muy habitual. Sabemos que son niños que están en mayor situación de riesgo de suicidio. No tenemos datos fiables sobre esto porque es muy difícil recoger esta información, entre otras cosas porque los procesos éticos que se exigen, al menos en mi país, para recoger este tipo de información interfieren mucho para recoger estos datos, pero en cualquier caso sí sabemos que la depresión y la ansiedad es muy habitual, la ira, la rabia que tienen por tener este problema que no se resuelve de forma satisfactoria. ¿Por qué me está sucediendo esto a mí? Es algo que oímos repetidamente en consulta. Son niños que faltan frecuentemente a la escuela por el dolor y esto interfiere también en su aprovechamiento académico. Tienen problemas de atención, de memoria y de concentración, cosa que interfiere
de nuevo en su aprovechamiento escolar, ellos mismos se sienten una carga para todos, para su familia particularmente, para sus profesores, y tienen un uso farmacológico inadecuado como cabría esperar. La automedicación es muy alta, sobre todo en adolescentes. Lo mismo que en adultos, en adolescentes también sucede. Pero, como decía antes, el impacto del dolor crónico en los niños no se limita a quien los efectos de este impacto no se limita a quien lo experimenta en primera persona, sino que acaba afectando a todas las personas que conviven con este niño, con este adolescente. Y de forma muy evidente en los familiares. En este estudio al que hago referencia no solo recogemos información de los niños, sino también de sus mamás y sus papás. Y ellos nos informan también estar sobrecargados, no saben qué hacer. Ayer también lo decía, creo que no hay experiencia peor para un papá, para una mamá, que ver que tu hijo está experimentando dolor y que no tienes forma de resolverlo. Por tanto, entiendo que estos papás y estas mamás sufran por ello. Las consecuencias se ven también en las relaciones de pareja y a nivel económico, porque también decía ayer, en mi país, el tratamiento del dolor crónico infantil ha desaparecido de la cartera de servicios. Ha desaparecido de la cartera de servicios. De tal forma que quien quiera resolver estos problemas tiene que recorrer fundamentalmente a la sanidad privada. Y esto tiene una repercusión negativa en la salud económica de las familias. Seguramente esto sucede porque el dolor crónico infantil es un gran desconocido. Si lo conociéramos, si supiéramos de él, si supiéramos de su impacto, quizás nos preocuparíamos un poco más. Es un gran desconocido, seguramente por estar escasamente investigado. Y ahora quisiera compartir con ustedes algunos datos al respecto de lo que está sucediendo, de lo que nosotros hemos encontrado. Y el colofón, el corolario de todo esto es que el dolor crónico en esta población está infratratado, a pesar de que, como decía antes, existen guías clínicas. La propia Organización Mundial para la Salud en el año 2022 actualizó el programa de tratamiento para el dolor crónico infantil. A pesar de que sabemos cómo se debe hacer, no se está haciendo. Bueno, este es un estudio que realizamos en España preguntando a los especialistas, pediatras y médicos de atención primaria, médicos de familia que trabajan en atención primaria, diferentes cosas, entre ellas cómo era su formación. Y estos especialistas fueron suficientemente honestos para decirnos que, y de forma muy mayoritaria, fíjense en las cifras que aparecen, el 80 y el 86% de estos profesionales nos decían que su formación era muy escasa, que tenía graves lagunas y que precisamente esta falta de formación interfería, era lo que provocaba un mayor problema para atender a estos niños y a estas niñas. Y estos eran profesionales que tenían experiencia trabajando con esta población. Es decir, si los que tienen experiencia, tienen una mala formación, ¿cómo pueden ayudar de forma eficiente a estos niños y a estas niñas? Y esto es lo que nos decían. Tengo graves problemas y esto me genera mucho estrés, mucha ansiedad por no saber qué es lo que hacer al respecto. Entonces, la duda que yo tenía en aquel momento cuando analizábamos estos datos es, esto es lo que sucedía antes, porque estos profesionales era gente que ya se había formado, llevaba mucho tiempo trabajando en atención primaria y, por tanto, mi pregunta es, ¿las cosas han cambiado? ¿Ahora estamos formando mejor a nuestros profesionales sanitarios que antes? Bueno, pues realizamos otro estudio y lo que hicimos fue analizar, por favor, pase a la siguiente, lo que hicimos fue analizar los programas de formación de los profesionales sanitarios, de todas las universidades públicas y privadas en Cataluña, todos los perfiles sanitarios. Y estos son los resultados. Aquí pongo, bueno, pues los profesionales que de forma más habitual trabajan con la población que tiene problemas crónicos de dolor, psicología, medicina, enfermería, fisioterapia. Fíjense, estos son las medias de las horas de formación. Medicina, pediatría, 70 horas de media en mi país. No sé qué les parece a ustedes, pero me parece muy, muy escaso.
Pero bueno, yo soy psicólogo, no me voy a meter con los médicos, yo soy psicólogo. Fíjense en lo que sucede en psicología. 26 horas de media. Si es verdad que algunas universidades tenían más horas de formación, pero otras tenían menos. Es decir, que esto es muy escaso. Y por comparación, ponemos lo que sucede en veterinaria. Mi broma ayer era, bueno, pues que está muy bien que las vacas puedan parir sin dolor, pero ¿qué pasa con los humanos, por ejemplo? ¿No? Pues esta es la situación, es decir, que la formación es escasa, era escasa, sigue siendo escasa, y esto no es una atribución específica de lo que sucede en España, esto sucede a nivel internacional. Por tanto, una de las cosas que yo llevo en mi mochila como representante, como enlace de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor para la región latinoamericana, es contribuir a la formación, a la expansión de los programas de formación que existen en dolor. Este es un problema generalizado a nivel internacional, por lo tanto, aquí estoy para intentar ayudar al respecto, por favor. Datos de lo que se dedica a la investigación en dolor y al dolor infantil. Sabemos que el dolor es el principal motivo que lleva a las familias a llevar a los niños a buscar ayuda del profesional. Fíjense en la cantidad, el porcentaje de dinero que se dedica a la investigación en dolor en Estados Unidos y en Canadá, que son dos de los países, tendrán muchas otras cosas, pero son dos de los países que dedican más recursos a la investigación en dolor, a pesar de que el dolor es el principal motivo que nos lleva a buscar ayuda del profesional. Las cifras son para echarse a reír, si no fuera por la gravedad del asunto. Es verdad que como dedican mucho dinero, un 1% para mí puede ser abrumador, pero es un 1%. Entonces yo me pregunté, ¿qué es lo que está sucediendo en mi país? Y estos son datos de lo que analizamos de los programas de los recursos, del dinero que dedica el Ministerio de Sanidad antes de la pandemia. No sé qué es lo que sucedió después de la pandemia, pero si tengo que lanzarme a la piscina, creo que está sucediendo básicamente lo mismo. Y fíjense el porcentaje, no la cantidad. Bueno, en dolor infantil nada, cero patatero. Pero fíjense en el porcentaje de lo que representa la cantidad que se dedican en los 5 años anteriores a la pandemia. Muy parecido de lo que hacen Estados Unidos y Canadá. ¿Es una casualidad? No lo sé, pero en cualquier caso son muy, muy escasos estos recursos, alrededor del 1%. Ayer también decía, bueno, yo tengo algunas discusiones con mis compañeros, con mis colegas, médicos, psicólogos, da lo mismo, clínicos, que me plantean, bueno, pero Jordi, ¿para qué investigar? ¿Por qué necesitamos investigar? Yo soy clínico, a mí la presión asistencial me abruma, y es verdad, la presión asistencial, y seguramente es algo que nos sucede en cualquier lugar, la presión asistencial nos abruma, no nos permite, no tenemos tiempo, no tenemos espacio, ni tan siquiera para pensar cómo deberíamos realizar los estudios, pero la investigación es fundamental. Yo soy de los que cree que si un país no investiga es muy difícil que progrese, y por eso es tan importante, insisto, investigar, al menos esa es mi posición como investigador clínico, como docente universitario también. Y eso es lo que nos ha permitido, por una parte, identificar, hacer una radiografía de lo que está sucediendo en un entorno económico en el que los recursos son tan extraordinariamente escasos, saber cuáles son los problemas más importantes, lo que hacía antes el viceministro respecto de lo que está sucediendo en la salud materno-infantil en su país, es fundamental para saber dónde debemos dedicar los recursos escasos, insisto, que hay disponibles para conseguir el mayor impacto también posible. Bueno, pues eso nos lo permite la investigación, pero también nos permite identificar no solo quién tiene problemas, sino qué niños están en mayor situación de riesgo de desarrollar problemas crónicos de dolor. Porque yo soy de los que cree en la prevención, creo firmemente en la prevención, pero para poder prevenir tenemos que saber cuáles son los factores de riesgo que contribuyen a la aparición del dolor crónico y la discapacidad. Y algunos de estos factores ya los hemos identificado gracias precisamente a la investigación. Hay tanto factores físicos, sabemos por ejemplo que la intensidad del dolor, cuanto más intenso es el dolor
más probable es que el dolor se cronifique, que aparezca discapacidad. Por tanto, la lectura positiva de este hallazgo es que cuanto antes iniciemos la intervención, mejor. No dejemos a los niños experimentar dolor, porque el dolor no desaparece, porque sí, sino porque hacemos alguna cosa al respecto. Cuanto más intenso, cuanto más dure, más difícil es de resolver. Por tanto, la intervención tiene que ser cuanto antes. Sabemos, por tanto, que los factores físicos contribuyen, pero también hay otros factores que contribuyen. Psicológicos, depresión, ansiedad, miedo. El miedo es un problema importante y que aparece de forma repetida en los estudios como un factor de riesgo relevante, pero también los pensamientos, las cogniciones al respecto. Por favor. Los grupos específicos a los que deberíamos dedicar estos recursos, las niñas, por ejemplo, hemos encontrado en este estudio que la menarquia temprana contribuye de forma significativa a la aparición del dolor crónico de espalda, que el sueño, que la calidad del sueño y la fatiga también son factores que contribuyen a la aparición del dolor crónico y de la discapacidad. Por favor, la siguiente, los acontecimientos adversos. Grupos específicos en la inmigración. Hemos encontrado que los inmigrantes, tanto de primera como de segunda generación, están en mayor situación de riesgo. Pensábamos que esto pudiera estar relacionado con un mayor nivel de recursos, es decir, los inmigrantes por su propia situación personal puede ser que tengan menos recursos económicos para hacer frente al problema, y así que lo que hemos hecho, y aunque no lo puedo compartir aquí, lo que hemos hecho es analizar si realmente esto es así, y lo que hemos encontrado es que no es tanto el recurso económico personal de las familias, no es eso tan importante como los planes de atención que cada país tiene. Vamos a ver cómo podemos publicar esto, porque algunos países en Europa van a salir identificados no precisamente gratamente, porque esos programas de inmigración y de acogida al inmigrante son, cuando menos, muy mejorables. Pero vamos a ver cómo lo publicamos. Y aquí quería llegar también porque lo que nos permite es identificar, mejorar los programas de tratamiento. Todo esto tiene sentido en la medida en la que esta información nos ha de permitir mejorar los programas que ya existen.